Hola, buenas. Vamos a empezar ahora con los coeficientes termoelásticos en termoquímica. Estos coeficientes termoelásticos van a expresar la variación de volumen o de presión de una sustancia pura o una mezcla de composición que sea constante durante una transformación que sea reversible. Entonces, empezamos con el coeficiente de dilatación cúbica, que se representa con la letra alfa. Este coeficiente va a describir la dependencia que tiene del volumen de una sustancia con la temperatura a presión constante. Hay que más o menos estudiarse la definición de estos tres coeficientes para que nos resulte mucho más fácil expresar este coeficiente. Entonces, hemos dicho que es 1 partido volumen, la derivada parcial del volumen entre la derivada parcial de la temperatura a presión constante. Es decir, el coeficiente de dilatación cúbica hemos dicho que depende de cómo varía el volumen, aquí, de una sustancia en función de la temperatura a presión constante. Luego, el siguiente coeficiente, que se llama el de compresibilidad isoterma, ya la palabra lo dice, porque aquí dilatación es una expansión, entonces una expansión va a variar el volumen en función de la temperatura. Aquí una compresibilidad isoterma. Isoterma significa que está a la misma, una temperatura constante. Y compresibilidad, es decir, que se comprime, cambia también el volumen. Entonces, el coeficiente de compresibilidad isoterma, que se representa con la letra kappa, aquí, va a ser menos, porque como tiene que ser siempre una compresibilidad isoterma, tiene que ser siempre con signo positivo, pues se le añade el signo menos. Entonces sería 1 partido del volumen también, como este, y luego, en función del volumen, la derivada parcial del volumen, que depende de la derivada parcial de la presión a temperatura constante, ¿ves? Isoterma a temperatura constante. ¿Cómo varía el volumen? Porque estamos comprimiendo, comprimimos, ¿ves? Como aquí con el émbolo. Bueno, en este caso lo tendremos que poner aquí. ¿Ves? Se está comprimiendo esto, ha reducido el espacio, comprimir una sustancia. Entonces, ya tenemos esta fórmula. Cómo varía el volumen en función de la presión a temperatura constante. Y luego el coeficiente de aumento de presión, o también llamado piezotérmico, se va a representar por la letra beta. Y va a describir la dependencia de la presión de una sustancia con la temperatura a volumen constante. En este caso va a depender de la presión, entonces sería la derivada parcial de la presión entre la derivada parcial de la temperatura a volumen constante. En este caso el volumen se mantiene constante. Bueno, para continuar vamos a hacer un ejercicio que vaya a resolver, que se muestre mejor estos tipos de coeficientes. Entonces, en el primer ejercicio dice: la ecuación de estado de un gas perfecto o ideal es esta de aquí. Como ya sabemos, la presión por el volumen es igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura. Y dice calcular el coeficiente de compresibilidad isoterma y el de dilatación cúbica. Vamos a empezar con el coeficiente de compresibilidad isoterma, que hemos dicho que se representa con la letra K. ¿Vale? Ya sabiendo que esto, que es adimensional, evalúa cuánto ha cambiado el volumen, y ya la variación del volumen respecto a la variación de la presión
a temperatura constante, ¿vale? Tenemos que calcular este coeficiente y hay que partir de la ecuación de estado del gas ideal. Como se sabe que lo que varía aquí es el volumen, vamos a despejar el volumen de la ecuación de estado, que quedaría los moles por la constante de los gases por la temperatura entre la presión, ¿vale? Ya hemos despejado el volumen de la ecuación de ideal de estado. Ahora, para poder derivarla, porque esto es una derivada parcial, para poder derivarla, lo mejor es simplificarlo, en este sentido, poner la presión arriba a menos 1, así es más fácil. Y la derivada de esto, la derivada de esta expresión, va a ser igual al número de moles, la constante y la temperatura, porque estos son constantes, ya el propio coeficiente lo dice. Los moles se mantienen constantes, la constante de los gases es también una constante, la temperatura, porque es isoterma, se mantiene también constante. Entonces esto no cambia, solo cambia la presión, es decir, solo se va a derivar la presión y queda menos 2, vamos, porque menos 1 pasa, menos 1 menos 1, menos 2, y el menos aquí. Bueno, mejor vamos a poner, para que no sea tan lioso, vamos a poner aquí V', ¿vale? V', es decir, la derivada de este de aquí. Y entonces vamos a coger la fórmula del coeficiente de compresibilidad isoterma y vamos a sustituir lo que no hemos dado, la derivada que hemos calculado. Es decir, menos 1 partido el volumen por la constante, o sea, los moles, la constante de los gases, la temperatura, por, bueno, o dividido entre la presión al cuadrado, que es lo mismo que esto en el denominador. Entonces, ya partiendo de aquí, ¿cómo podemos despejar? Esto es el coeficiente. ¿Cómo podemos despejar esto o simplificar esto? Como el volumen, esta es la inversa del volumen y el volumen es esto de aquí, pues simplemente hacemos la inversa de esta fracción, es decir, la presión entre los moles, la constante de los gases y la temperatura, por otra vez nRT partido P al cuadrado. Una P se va con esto, los moles, la R se van aquí y también la T. ¿Y qué te queda? Pues 1 partido P. Es decir, el coeficiente de compresibilidad isoterma es igual a 1 partido P. Y no nos olvidemos de aquí del signo, que hay que tenerlo en cuenta. Menos 1 partido P. Bueno, el apartado B va a ser calcular el coeficiente de dilatación cúbica, que se representaba con la letra alfa, ¿vale? Ya tenemos aquí arriba cómo se expresa en función del volumen, la temperatura, presión constante. Entonces, en este caso, aquí tenemos que calcular la derivada parcial del volumen en función de la temperatura a la presión constante. Ya despejamos el volumen de la ecuación de estado ideal, entonces la única diferencia es que aquí N, R y T eran constantes porque la temperatura se mantenía constante, y aquí va a ser al contrario, la presión es constante, es decir, se va a derivar en función de T, así que N, R y P van a ser constantes y la temperatura va a ser la que se derive. En este caso va a salir 1 partido volumen, que es lo que tenemos aquí, por
y la derivada la hacemos aquí directamente, que saldría el número de moles, la constante, partido la presión, ya que la temperatura se va. Vale, ahora una vez que tenemos estas dos fracciones, esta multiplicación, vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior, la inversa del volumen, que es este de aquí, para poder despejarlo, es decir, la presión partido nRT por nR partido presión. Aquí el N, los moles, la constante se van y la presión también se va. Espérate, queda la T, así que sería 1 partido T, es decir, el coeficiente de dilatación cúbica va a ser igual a 1 partido T. Y ya tenemos aquí calculado los dos coeficientes. Si os ha parecido útil, espero que le deis un like, que para mí será un gran apoyo. Hasta pronto.